Muy buenas, Germán. Muy buenas. Pues nada, bienvenidos una tarde más aquí a las tertulias inesperadas de Bolsón Cerrado, que esta vez estamos aquí con nuestro compañero de Esmial, señor Germán Menéndez, ¿eres, no? Germán Menéndez, correcto. Vale, te voy a contar un poquillo más de Germán antes de empezar. Eres Tom Bombarril ya, ¿no? Tom Bombarril, no tenía, me resistía a tener seudónimo, pero bueno, fijaros, voy a hablar de cuántica y que empiezo ya un poco, ¿verdad? Era como una función de onda indeterminada y ya pues has hecho que colapse, ya tengo nombre, por fin me decidí. Después de consultar a la Comisión de Lenguas, vi que era un poco complicado otros nombres como el que mira las estrellas, ¿no? Y bueno, para no entrar en mayor detalle, me decanté por Tom Bombarril, que yo creo que también me define en cierto modo. Vale, estás casado, tienes 3 hijos y un perro de raza Beagle que responde al nombre de Frodo, ¿no? Responde al nombre de Frodo, así que si se cruza algún sonido extraño por ahí, será el culpable, más que problemas en la transmisión. Que gracias a ti, te agradezco tu paciencia, aunque ha sido todo rapidísimo. Me desbordaba un poco al principio pensar en esta transmisión porque no tenía mucha idea de Twitch, pero ha sido más fácil que utilizar una Palantir, sin los problemas que ello lleva aparejo. No sabes quién está mirando también ahí, ¿no? Exacto. ¿Te gusta la astronomía, la gastronomía y sobre la Tierra Media, claro? Por eso estás aquí con nosotros. La Tierra Media. Eres profesor de matemáticas, física y química en bachillerato y en eso, ¿no? Exacto. Y ya tienes 110 pi radianes en torno al Sol, ¿no? ¿Eso cuánto es en años? 55 años. Es mucho, queda mucho más elegante usar la trigonometría, no da una apariencia de tan mayor, pero bueno. 110 pi radianes. Espero respecto a esto que mi biología se comporte como la de un Dunedai y que me queden muchos años por delante. Bueno, siendo Tom Bombarril, que es medio... Bueno, Sí, claro, sí, Bombarril, verdad, no sé, si claro. fuera Bombadil, sí, seguro. Exacto. Vale, también eres friki, ¿no? De Star Wars, ¿no? Y
Sí, aunque como te decía, converso, ¿no? Converso no se puede comparar una cosa con la otra. Y recibí la iluminación Tolkien-Dili, como te dije, y fue pues algo muy interesante, ¿no? Interesante como vamos a ver, como vais a poder comprobar ahora en esta humilde y breve, bueno, no soy tan breve, si veis que me alargo mucho, charla, ¿no? Me cortáis. Vale, nada, dices que no hablas ni Quenya ni Sindarin, bueno, siempre hay tiempo para aprender, ¿eh? Sí. Lo aprendería antes que cualquier otra lengua. Ah, sí, antes que inglés, francés o Sí, no, lo veo mucho más útil. aquí la ST seguro. O para bautizar alguna estrella o algo, o cualquier cosa. Exacto, sí, como aquella estrella que el James Webb, el telescopio la más lejana del universo, la bautizaron con nombre del Señor de los Anillos, ¿no? No sé cuál es, ¿cuál le pusieron? Sí, como iba a decir el Endil, pero no, Endil tiene la raíz de estrella, pero como era, no recuerdo, seguro que algún friki de los que nos escucha también, pues lo recuerda, luego lo busco, lo tengo por ahí, se me ha ido un poco el nombre, pero bueno, tenía esa terminación, ¿no? De estrella en élfico. Vale. Bueno, si no, alguien que nos lo escriba aquí en los comentarios y luego lo Sí. resoltamos. Pues nada, cuando quieras, si quieres, tienes todo para ti y Muy cuéntanos, bien, porque has pues venido nada. aquí a relacionar a Tolkien con la teoría de Pues cuerdas. os cuento. Bueno, todo esto surgió, ¿verdad?, en un breve intercambio de ideas en el chat, en el WhatsApp, ¿no?, del Esmial, de Bolsón Cerrado. Y voy a relacionar un par de ideas que así a priori pues parecen muy lejanas, ¿no? Y mi primera preocupación cuando me propusiste pues esta charla, el relacionar Tolkien y la teoría de cuerdas, lo primero que me vino a la cabeza es preguntarme si era legítimo, ¿no? Tal cosa, ¿no? Porque parece que es como rizar mucho el rizo. O sea, esto ya, si hubiese una escala de friki, como de friquismo, pues como la escala Richter en los terremotos, pues estaríamos llegando al 10 o muy próximos, ¿no? Hablar de Tolkien, de física, de cuerdas y de literatura en pleno partido de la selección española, pues es como muy heroico, ¿no? Es muy heroico y bueno, es como mandar las naves a luchar contra los elementos. Pero meditando un poco el tema, yo creo que es muy legítimo, porque si uno se acerca a los grandes científicos y también a la gente, a los grandes literatos, siempre ha existido una... Y Lo dicen Aren ahí. nos lo apuntan. Muy bien, gracias, Estel. Efectivamente. Es la estrella más lejana del universo, ¿no? Sabéis, bueno, y ahora lo comentaré como pues la velocidad de la luz tiene un límite, entonces pues es la estrella más lejana y por lo tanto cuanto más lejana la más antigua, ¿no? Podemos decir que la de las estrellas primigenias del universo, ¿no? Bueno, pues como os decía, creo que es legítimo, ¿no? El poder hablar de Tolkien y de cuerdas. Primero, si nos remitimos a Tolkien, ¿no? Si uno habla de Tolkien, no puede dejar de hablar de dos conceptos, ¿no? El de subcreación, ¿eh? Y Tolkien, yo creo que cuando creaba un mundo, cuando creaba un universo, cuando creaba una tierra, cuando creaba una lengua, la creaba con ciencia. Tal vez eso le impidió ser un autor mucho más prolífico, ¿verdad? Y tiene casi más textos, yo me atrevo a decir, bueno, me atrevo a decir y lo digo, ¿no? Más textos inacabados que terminados y publicados, ¿verdad? O sea, por ese empeño suyo en ese detalle, en ese amor a la belleza y a la verdad, que esto también creo que va a ser algo que va a salir además de las cuerdas y de la física, ¿verdad? Y este ensimismamiento, ¿no? Con lo que es la realidad. Hablo de subcreación y también, como decía Tolkien, de su obra, de la aplicabilidad. O sea, me siento con total libertad con esta patente de costo que el propio Tolkien pues nos ha ofrecido a todos los amantes de su obra, ¿no? De poder aplicar con total libertad pues, lo que él escribió a las facetas de la realidad que así nos parezcan, ¿no? Él huía de la alegoría, ¿no? Que como que obliga al lector y obliga a una interpretación por parte del autor, ¿no? Es una especie de dictadura del escritor en ese sentido, no te deja pensar más allá de los esquemas que él se ha propuesto. Y aquí, en cambio, con esta aplicabilidad, con estas analogías que se pueden establecer, pues uno tiene ahí un abanico muy grande para poder abrirse al mundo y a la realidad. Y también pienso que es legítimo el unir la física y la literatura a Tolkien y que en definitiva es literatura, a la física, porque en el fondo pensaba yo esta semana, me venía a la cabeza la idea de que la física y la literatura tienen un mismo propósito en el fondo, que es la descripción de la realidad, ¿no?
Y además las dos se mueven por un concepto que puede parecer muy vago, pero tiene términos precisos, y ahora los comentaré, que es la belleza, ¿no? Tolkien, cuando explicaba cómo había escrito su obra, él decía que pues, simplemente iba poniendo las cosas que le parecían bellas y que podían ser interesantes, ¿no? Y curiosamente en la física, a muchas ecuaciones y a muchas teorías se ha llegado por esta idea intuitiva que todos tenemos de la belleza, no de la belleza, que es algo que se corresponde con el corazón humano, y no hablo solo de sensibilidad, sino de cosas más profundas que ahora comentaré. Muy bien, pues nada, pues entro un poco ya en lo que es a la charla en sí, ¿no? Eh, Uno de mis libros también favoritos es La princesa prometida, no sé Oh, si lo has leído, y el libro comienza así diciendo, este es el mejor libro del mundo, aunque no lo he leído, ¿no? Entonces yo, parafraseando un poco ese libro, he dicho, esta es la mejor charla del mundo, que muchos se perderán, por cierto, por ver a la selección, aunque no la he pronunciado todavía. Y he puesto aquí al famoso gato de Schrödinger, del cual también hablaremos. Y bueno, pues hasta el momento en que la charla que voy a dar, que estoy dando, pues sea escuchada y pueda ser juzgada, medida por los observadores, que son los que están conectados y prestando atención, pues se decantará por un estado cuántico o por otro, ¿no? O será muy buena o será muy mala. Pero para empezar, y ya que yo la proponía, esta es la mejor charla del mundo, aunque yo pues no la haya pronunciado. Encontré estas dos imágenes que me parecieron sorprendentes por la similitud, las tenía ahí como en la cabeza, ¿no? Y me parece, no sé, de una belleza extraordinaria. Uno seguro que todo el mundo lo conoce, ¿no? Dos profesores importantes, nuestro querido profesor Tolkien y otro profesor físico, Schrödinger, ¿no? El del gato, el del famoso gato que he puesto antes. Bueno, pues fijaros, dos imágenes en las que parecen, pues esa analogía, parece, no sé, como casi la misma persona, pues me llamaba la atención y me reafirmaba en esta idea que os transmitía de la legitimidad, ¿no? Y de la bondad de unir literatura y física para explicar esta idea que surgió y ahora desvelamos un poco a lo largo de la charla. Bien, seguro que tanto si hay hombres de ciencia como no, seguro que algún personaje famoso podéis reconocer en esta fotografía. Es una fotografía, creo que está en concreto es de 1927, es de un congreso de Solvay que se celebraban en Bruselas. Solvay es el nombre no del lugar donde se celebraban estos congresos científicos, sino del científico que los patrocinaba. Un científico se llama Solvay, un químico que, bueno, entre otras muchas cosas, tiene un proceso famoso, ¿no? de obtención de carbonato sódico con el cual se forró, un poco como Nobel, ¿no? Pero sin el rollo de la destrucción. Nobel tampoco hizo más que estabilizar la nitroglicerina, ¿no? Creando la dinamita y bueno, pues dio lugar a todo esto que conocemos, ¿no? De los premios Nobel. Bueno, pues Solvay también pues quiso emplear todos sus beneficios, ¿no? Pues que había obtenido con la química, pues promocionando la ciencia. Aquí se puede reconocer a Madame Curie, a Bohr, a Planck, a Einstein, a de Broglie, a muchos científicos que fueron los principales protagonistas, a veces casi sin ellos saberlo o resistiéndose a la mayor revolución de la ciencia y de la física que hemos conocido, ¿no? A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, de la cual todavía vivimos. Aquí tenéis los nombres de algunos de ellos, seguro que los conocéis, especialmente si habéis estudiado ciencia, ¿no? Lorentz, Einstein, Bohr, Pauli, Schrödinger, bueno, sería largo citar a todos, ¿no? Curiosamente, la física de principios del siglo XIX, pues el común de los físicos, ¿no? Pues por no decir la mayoría, a todos, pensaban que la física era una ciencia que ya se había desarrollado totalmente, las leyes de Newton habían sido desarrolladas además de manera muy bella por otros físicos como Lagrange, como Hamilton. Maxwell había conseguido unificar la teoría de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Con unas ecuaciones también muy bellas, ahora hablaremos de esa belleza, y parecía que todo estaba por descubrir. Había algunas pequeñas cosas, ¿no? La radiación del cuerpo negro, por ahí unos rayos catódicos, la radioactividad, que por entonces empezaba,
que parecían pues unos problemas, sí, complicados y que la física no llegaba a ellos, pero que no se escaparían a lo que hasta entonces eran pues los paradigmas de la física. Básicamente la física newtoniana y también pues todo lo que eran el estudio de ondas, ¿no? De ondas del sonido y de ondas de luz, que no estaba tan claro el asunto, pero ahora me referiré también a ellos. Bien, no voy a entrar mucho en física ni voy a entrar ahí en grandes detalles matemáticos, pero sí un pequeño bosquejo histórico porque va a servir un poco de fundamentación de la idea que queríamos transmitir y que nos pareció bella. Este es un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, que consiste en lanzar a través de una rendija pues una serie de partículas, ¿no? Si os fijáis en la imagen de la izquierda, la que está representada ahí en rojo, si hay algún daltónico que avise, pero bueno, es la de la izquierda. Imaginaos que con un cañón disparamos partículas, ¿no? Partículas es una entidad que tiene masa, que podemos medir, que interactúa gravitatoriamente con un campo gravitatorio, valga la redundancia. Por ejemplo, imaginaos unas canicas, ¿no? Si yo lanzo unas canicas a través de una rendija, lo que es esperable es que yo pueda medir impactos detrás de esas rendijas justo donde están las aberturas, ¿no? Esto ahora que está jugando a la selección, menos mal que los equipos de fútbol juegan con física newtoniana y no cuántica, ¿no? Porque sería, bueno, ya lo del VAR sería increíble, ¿no? Tendría que pasar no solo por el VAR, sino por el pony pisador y el dragón verde, ¿no? El árbitro, para poder entender algo. Bueno, pues como digo, si un portero hace una barrera delante de la portería, lo lógico es que el balón, que es una partícula, se cuele por las rendijas, ¿no? Por los huecos que dejan los jugadores. Bueno, al hacer este experimento con luz, se obtiene algo totalmente distinto y aparecen un patrón de sombras y de zonas más luminosas, ¿no? Y justo las partículas de luz impactan en los lugares en los que teóricamente no deberían impactar, ¿no? Donde está el obstáculo y no la rendija es donde se produce el máximo de destellos, ¿no? Es donde impacta la mayor parte de los fotones. Bueno, esto no era un tema tampoco que ofreciese demasiadas complicaciones a la física, porque era un patrón muy bien conocido que se produce en las ondas, ¿no? Y es la difracción. Entonces, pues este fenómeno se podía explicar muy bien desde el punto de vista ondulatorio. ¿Cuál era el problema? Pues el problema, y aquí es cuando empieza a la cuántica a desarrollarse más, me estoy saltando algunos temas, ¿no? Pero que vamos a quedarnos con esta idea, es que cuando yo realizo este experimento con partículas muy pequeñas, por ejemplo, con electrones, los electrones son capaces de comportarse de las dos formas. Pueden comportarse como partículas y ser detenidas por la barrera cuando la pongo e impactar en los huecos, y también son capaces de comportarse como la luz, como si fuesen ondas, ¿no? Entonces, la gran pregunta era, ¿las partículas, los electrones, son ondas o partículas? Existía esta misma diatriba, ¿no? Con respecto a la luz, y el primero que propuso que la luz también estaba cuantizada, ahora veremos qué es eso de la cuantización, que da nombre a la cuántica, fue Einstein, el primero en proponer que la luz no solo era una onda, sino que también eran partículas discretas, ¿no? Como las canicas, como los electrones. Es verdad que es unas partículas bien extrañas porque su masa en reposo es cero, ¿no? No tienen masa. El propio Einstein, no creía mucho tampoco en esto, era más que nada un artificio matemático para explicar un fenómeno que era la emisión de electrones por iluminar un metal con luz, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Estas planchas que vemos ahora negras en tantos tejados y estos huertos solares que están tan de moda, ¿no? Con esto de las energías renovables, pues se basan en ese principio, ¿no? La luz puede golpear un metal es un sistema que se caracteriza por tener electrones libres y es capaz de arrancarlos o ponerlos en movimiento, ¿no? Bueno, Einstein recibió el premio Nobel de Física por explicar el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad, como mucha gente piensa, y para ello pues supuso que los electrones eran partículas, ¿no? Pero yo os digo que incluso para el propio Einstein no dejaba de ser en cierta medida un artificio matemático, ¿no? Sin mayor trascendencia. Lo curioso es que se hicieron muchos experimentos y cuando se hace con electrones que pueden comportarse a la vez como partículas y con ondas, se vio que sobre todo dependía de la observación, del observador. Es decir, dependiendo de si se observa el experimento o no se observa, de si se mide o no se mide y de cómo se mide, el electrón era capaz de adoptar una naturaleza u otra, cosa súper extraña, ¿no? Ya vamos a hablar de relatividad, estamos hablando de cuántica y son teorías físicas que son muy antiintuitivas, ¿no? No tenemos una intuición, no tenemos una experiencia
en nuestro mundo macroscópico, ¿no? Y a las velocidades que nos movemos, pues de estos fenómenos, que ciertamente se dan. Por eso en un principio parecían absurdos y extraños. He comenzado la charla poniendo al gato de Schrödinger, pues todo el mundo conoce o ha oído hablar, aunque no sepa muy bien en qué consiste ese experimento. Es un experimento mental, ¿no?, que propuso el propio Schrödinger, proponiendo que si en una caja encerrábamos un gato con un dispositivo que tenía un 50% de probabilidades de matar al gato, hasta que uno no abría la caja, pues el gato estaba en un estado de superposición, eso es lo que diría la cuántica. No es que sea un 50% de probabilidad muerto o un 50% de probabilidad vivo, sino que la cuántica, la matemática de la cuántica, lo que afirma es que el gato está muerto y vivo a la vez en un 50%, hasta que un observador abre y hace que colapse, se llama así, colapsar la función de onda, y obliga al sistema a tomar un estado u otro, ¿no? O vivo o muerto. Schrödinger propuso, para que os hagáis una idea de lo intuitivo que es esto, propuso este experimento mental como para atacar su propia teoría, ¿no? Él había propuesto la teoría de la función de onda, fue uno de los mayores impulsores e iniciadores de la cuántica, pero él veía, no estaba muy a gusto con ella. Seguro que muchos habéis oído la famosa frase de Einstein de que si Dios juega a los dados. Esa frase pues aconteció en uno de estos congresos de Solvay, y Einstein se lo dijo a Heisenberg, que os sonará, bueno, alguno por la serie de Netflix, ¿no? Este profe que se dedica al tráfico de estupefacientes. Bueno, pues Heisenberg, el físico al que nos referimos, enunció un famoso principio que es el principio de incertidumbre, y es que dos cantidades que están relacionadas, por ejemplo, la posición y la velocidad, no pueden medirse con infinita exactitud. Es decir, o sabemos dónde está la partícula de una manera muy exacta o sabemos su velocidad, pero no las dos cosas a la vez. Esto unido a la naturaleza probabilística de la cuántica, ¿no?, que era todo probabilidad. Hoy en día el electrón no es algo que se mueve en torno al núcleo, como tenemos todos la idea en la cabeza muchas veces de este modelo al cual haré referencia más adelante, planetario del átomo, ¿no?, sino que es la región del espacio donde existe la probabilidad. Pues como digo, ni Schrödinger ni mucho menos Einstein estaba muy a gusto con esta idea. Por eso Einstein le dijo: ¿usted cree en un Dios que juega a los dados? A lo que Heisenberg le respondió: Einstein, deje de decirle a Dios lo que debe hacer con sus dados, ¿no? Había aquí como veis, algo que trasciende la pura física y entra ya pues prácticamente en la filosofía. De hecho, Einstein decía que prefería creer que vivía en un mundo donde la luna existía con independencia de si la miraba o no la miraba, ¿no? Bueno, aquí están en esta foto pues los padres de la cuántica, ¿no? Está Planck, está Bohr, está Heisenberg, está Schrödinger, y hay otro científico aquí, el que está con bigotillo, que es de Broglie, que es un científico que fue el que propuso pues esa dualidad onda-corpúsculo de la cual toda la materia pues gozaba, ¿no? Los electrones, incluso nosotros. Lo que ocurre que en el caso de una partícula tan masiva como puede ser uno de nosotros o como puede ser una pelota de fútbol, ¿no? Pues esa longitud de onda es tan pequeña que es inapreciable, ¿no? Sería de muchísimos órdenes de magnitud más pequeña que un núcleo de un átomo, ¿no? Para que os hagáis una idea, y sin entrar en detalles, Planck, que calculó una famosa constante, ¿no?, que luego pues, es muy útil en toda la cuántica, es del orden de 10 a la menos 34, ¿no?, julios por segundo. Imaginaos, 0, y 34 ceros seguidos, ¿no? Eso es lo que marca realmente la frontera entre lo cuántico y lo no cuántico. Bien, por eso los modelos atómicos, que la idea del átomo viene ya desde la antigua Grecia, ¿no?, pues sufrió una serie de evoluciones que no voy a entrar ahora a comentar porque sería muy largo y no quiero aburrir al personal, pero llegar hasta el modelo mecanocuántico actual, que sería el último que está representado aquí, en la que los electrones ya como partículas no funcionan como partículas sino como ondas, ¿no? Como, bueno, sé que si hay algún físico se va a enfadar un poco, voy a decir como vibraciones, no exactamente, ¿no? Y ya lo que se habla es de la región del espacio donde existe la probabilidad de encontrar el electrón, donde el electrón está, donde el electrón actúa. Muy bien. Había hablado del experimento de la doble rendija. Hubo otro experimento muy curioso de Michelson-Morley, muy famoso. Se ve muy mal la foto del experimento real que está abajo. Y era lo siguiente. Os había dicho que la luz se podía explicar con un movimiento ondulatorio, ¿no? Todos los fenómenos de la reflexión, la refracción. Pero la física sabía
que las ondas solo se pueden propagar a través de algún medio material, ¿no? El sonido se propaga a través del aire y sin aire pues no puede existir esa propagación. Bueno, pues estos dos, los físicos explicaban que había le llamaban el éter luminífero, ¿no? Era una especie de éter que tenía una rigidez, fijaros qué curioso, ¿no? Una rigidez infinita para permitir una velocidad de la luz tan grande, pero a la vez tenía que ser, no ofrecer resistencia, ¿no? Porque la Tierra debería moverse a través de ese éter y la Tierra no se veía frenada por ese éter, ya digo, de resistencia infinita. Bueno, pues Michelson y Morley lo que se propusieron fue determinar el movimiento relativo de la Tierra en el éter midiendo la velocidad de la luz en distintos sentidos. Para que entendáis un poco este experimento es, si yo mido la velocidad de un coche que va, por ejemplo, de izquierda a derecha a 40 kilómetros por hora y yo estoy quieto, mido 40 kilómetros por hora. Si yo mido esa velocidad del coche desplazándome en una moto al lado del coche en su misma dirección y sentido a 20 kilómetros por hora, pues si el coche va a 40 y yo voy a 20, voy a medir una velocidad relativa de 20. Si en vez de ir en el mismo sentido voy en sentido contrario y me cruzo con el coche, pues sería 20 mi velocidad más 40 la del coche y serían 60 kilómetros por hora de velocidad relativa uno con otro, ¿no? Esto lo podemos experimentar cuando uno camina por esos pasillos automáticos del aeropuerto o del metro, ¿no? Si uno se cruza con peatones que van andando sobre una cinta, ¿no? Al cruzarse, pues la velocidad se suma, ¿no? Es una velocidad muchísimo mayor. Bueno, pues la sorpresa de Michelson y Morley, después de un experimento muy minucioso, imaginaos esto que se ve aquí abajo en gris o en medio B, era un bloque gigantesco de granito que se hacía flotar sobre una piscina de mercurio para que no hubiese ningún tipo de vibración, para que todo fuese suave, todo preciso. Bueno, pues no lograron encontrar ninguna diferencia entre la velocidad de la luz midiendo la luz en el sentido de la traslación de la Tierra o en sentido contrario, ¿no? Lo que era pues totalmente absurdo desde la óptica que os he contado, ¿verdad? De hecho, Michelson y Morley pensaron que su experimento estaba mal por algún motivo y pues tampoco continuaron mucho más en ese aspecto, pero llegó Einstein con su famosa teoría de la relatividad y rompió otro gran esquema, ¿no? Que era que el espacio y el tiempo son relativos. ¿Cómo puedo explicar que si yo voy en el sentido de la luz mido una velocidad y si voy en sentido contrario mido la misma velocidad? Eso solo se puede explicar asumiendo que tiempo y espacio son relativos y que son variables, ¿no? Aquí una pequeña broma, si me permitís, ¿no? El tiempo no transcurre igual dependiendo a qué lado del cuarto de baños esté, ¿no? Bueno, eso es una broma, ¿no? Una broma que experimentamos en alguna ocasión. Pero esto es una cosa que se ha puesto en evidencia a través de muchos experimentos y mucha observación astronómica, y es que la velocidad de la luz es constante con independencia de la velocidad del observador. Bueno, todo esto dio lugar a la teoría de la relatividad, que es otra teoría que explica perfectamente el mundo macroscópico. Fijaos qué repercusión tan importante tuvo la teoría de la relatividad, que presuponía, o sea, llevaba implícito el modelo del Big Bang, en el cual no voy a entrar. Y fijaros que ha asumido, como Schrödinger, ¿no? Proponiendo el gato, que él no se sentía a gusto con la propia teoría que había creado, que Einstein se inventa, introduce, hace como los estudiantes, ¿no? Cuando haces un examen y sabes que te tiene que dar 37, pero te da 5 y dices tú, pues lo multiplico por algo, ¿no? Pues de una manera, estoy contando un poco chusco, Einstein introdujo una constante cosmológica para dejar el universo quieto, estático, ¿no? Que era como se pensaba que era el universo. Un sacerdote belga, Lemaitre, pues estudiante de, bueno, doctor en física, hizo el doctorado, siguiendo la relatividad de Einstein, fue el primero en proponer pues ese universo en expansión que, echando la película hacia atrás, pues habría dado lugar al universo. Bueno, por lo tanto nos encontramos ante dos teorías que explican muy bien la realidad, lo que vemos. Es verdad que la física sabe que hay muchas cosas que nos escapan, ¿no? Está todo el tema de la materia oscura y de la energía oscura, pero la física tiene dos grandes teorías que explican con una precisión sin parangón, de muchos decimales de precisión y de una manera muy exhaustiva y muy exacta el comportamiento de los sistemas físicos a nivel macroscópico y microscópico. Una es la teoría de la relatividad y otra es la teoría cuántica. Una rige a grandes escalas, ¿no? La Tierra, un sistema solar, una galaxia, el universo considerado macroscópicamente, y la otra a nivel subatómico, ¿no? Del átomo para abajo. Ahora veremos cómo está constituido el átomo. Bueno, pero con eso no nos sentimos seguros. Y aquí vuelve a entrar otra vez la idea de la belleza, ¿no? La belleza. En la física se busca la belleza. El ser humano busca la belleza, ¿no? Tiene un corazón hecho, y cuando digo corazón me refiero a corazón y mente, no solo la parte como sensible, ¿no? No solo de sensiblería, sino como aquello para lo que estamos hechos es para la belleza. En física la belleza
y yo creo que no solo en física, sino en cualquier otra realidad, ¿no? Debe reunir al menos 4 elementos, algunos más, ¿no? Pero uno es la simplicidad, se buscan una ecuación simple, sencilla, breve, es una ecuación bella, todos la percibimos así. También las simetrías, de hecho dicen que la belleza del cuerpo humano, la belleza del rostro, pues está muy implicada aquí la simetría geométrica, ¿no? Pero las simetrías que aparecen en las leyes físicas también son fuente de belleza. Otro tercer elemento sería la unidad y universalidad, es decir, que una fórmula, una ecuación, una teoría que me explica algo, me lo explica aquí en Saturno, en la galaxia de Andrómeda o en cualquier otra parte del universo, ¿no? Es una teoría que abarca todo. Y también la profundidad y la sorpresa, ¿no? que genera la teoría. O sea que viendo, por ejemplo, y hablo ya de teorías más antiguas, ¿no? Viendo la ecuación de Newton de la gravitación universal, que con esa ecuación pues, se puedan poner en órbitas satélites, que podamos haber llegado a la Luna, que podamos comprender cómo es la rotación de un planeta, de una galaxia, pues es algo sorprendente y algo bello, ¿no? Algo bello. Bueno, pues resulta que el problema es que buscamos y queremos una teoría del todo, una teoría que englobe todo, pero la cuántica y la relatividad son prácticamente, bueno, o en un gran porcentaje, irreconciliables. Solo tienen un pequeño campo en los que interactúan, que es un campo en el que no voy a entrar mucho, que es matemáticamente muy complicado, que se llama cromodinámica cuántica. Bueno, junto con todo esto, estaba hablando un poco de físicos teóricos, están los físicos experimentales. Una vez un profesor me explicó la diferencia entre la física teórica y la física experimental de la siguiente manera. Era hace muchos años y recurría al ejemplo de una tribu africana. No sé si hoy esto causará cierto problema cultural, por decirlo. Bueno, pero me parece muy, muy gráfico y muy, muy simpático. Él decía, imaginaos que hay dos tribus, la tribu de los teóricos y la tribu de los prácticos, ¿no? Y les ponemos un piano, ¿no? Que nunca han visto un piano y no saben lo que es. Bueno, la de los teóricos van tocando teclas, van escuchando los sonidos y van intentando deducir una teoría que explique el porqué, el sonido de cada tecla. Directamente los prácticos lo que hacen es coger el piano, lo despeñan por un barranco, por el barranco más próximo, ven las piezas y ahí lo analizan. Bueno, pues también la física de partículas experimental ha tenido un gran desarrollo. Hay aceleradores muy potentes, seguro que habéis oído hablar del CERN. Si no es por física es porque a lo mejor habéis visto algún capítulo de Big Bang Theory, ¿no? Que hablan mucho de este laboratorio de altas energías, el colisionador de protones que está en Europa, ¿no? En el cual se aceleran muchas partículas, sobre todo protones, se les hace circular dos haces de protones en sentido contrario, casi a la velocidad de la luz, se les hace chocar, se rompen los protones y se ven las partículas que hay dentro, ¿no? Pues, bueno, no me quiero liar mucho más con este tema, pero gracias al desarrollo de la física cuántica y de estos aceleradores de partículas, se pudo comprobar que algunas partículas que hasta ahora pensábamos que eran elementales, como los protones, ¿no? Que se llaman hadrones, pues eran partículas fundamentales que ya no tenían estructura interna, ¿no? Ya eran como lo último, el último componente de la naturaleza. Bueno, pues nada, somos capaces de hacer chocar protones y comprobar las teorías que nos indican que hay unas partículas a su vez mucho más pequeñas que se llaman quarks, que son las que componen estas otras partículas, ¿no? Hay toda una familia de partículas subatómicas por debajo del protón. Los protones y los neutrones están compuestos por dos tipos de quark, con los quark up y down, que están representados en la imagen que veis con una U y una D, y son los que componen esas partículas. Bueno, pues en ciencia nunca estamos contentos y la pregunta es, bueno, ¿y detrás de esto qué hay, no? Bueno, aquí, bueno, podéis ver el modelo estándar, aquí están recogidos las partículas fundamentales de la naturaleza según este modelo, ¿no? Que hay bosones, el famoso bosón de Higgs, hay quarks, hay leptones, hay gluones, que son las partículas pues encargadas de transferir, ¿no? las fuerzas entre otras partículas, ¿no? ¿Por qué se pegan dos partículas? ¿Por qué están ligadas? Bueno, pues se explica por estos gluones, pero hay una partícula, ¿no? Este modelo explica todo con partículas que se nos escapa, que sería la partícula responsable de la fuerza gravitatoria. Hay 4 fuerzas en la naturaleza, ¿no? Está la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Con esas 4 fuerzas y las partículas que podéis ver en pantalla se puede explicar prácticamente todo, pero se nos escapa todavía
la partícula de la gravedad, el gravitón, ¿no? De hecho, en la teoría de Einstein, el gravitón no existe, no es una partícula. La explicación de por qué dos masas se atraen se debe a una curvatura del espacio-tiempo, ¿no? La masa curva el espacio y hace que el camino más corto entre dos puntos pues sea esa curva en la que dos partículas, dos masas tienden a acercarse. Bueno, pues para solventar esto, estas teorías, ni la cuántica, ni el modelo estándar, ni la relatividad, pues daban contestación a eso. Hay una teoría subyacente que va como al último elemento, ¿no? Al último elemento. Es una teoría muy teoría porque por ahora está lejos de que se pueda demostrar experimentalmente y es la teoría de cuerdas. Es decir, la materia estaría formada por moléculas que a su vez estarían formadas por átomos, que todos conocemos, ¿no? Los átomos tendrían un núcleo rodeado por una capa de electrones, ¿no? Que son partículas fundamentales. Dentro del núcleo estaría formado por protones y por neutrones, los neutrones por quarks, y debajo de los quarks, ¿qué hay? Bueno, pues debajo de los quarks se propone una teoría que explica que están compuestos por unas entidades físicas, cuerdas, se llaman cuerdas, que pueden ser abiertas, cerradas, y por analogía a las cuerdas de una guitarra, dependiendo de la vibración, no es exactamente una vibración como una cuerda, ¿no? Aunque, bueno, pues puede hablar de superposición, se puede hablar de todas las de la tensión de la cuerda, de la frecuencia de vibración, ¿no? Un poco por analogía, casi nos pasa aquí como con Tolkien y las cuerdas, pues se puede explicar que estas cuerdas vibrando, estas cuerdas en vibración, son las que dan lugar a las partículas. Estas cuerdas serían ya como el último ladrillo del universo, sería lo más elemental de la materia, que ya no tendría realmente una estructura en sí, ¿no? Bueno, pues las cuerdas las hay de muchos tipos, hay muchas teorías de cuerda, se está intentando unificar, la teoría de unificación se llama la teoría M, pero que tiene sus problemas y exige 11 dimensiones, ¿no? De las cuales solo podemos ver 3. Bueno, pues aquí llegamos, bueno, hay otros elementos, me voy a saltar esto un poco, las branas, que algunos, pues con esas branas, que son otros elementos que surgen de la teoría de cuerdas, se puede explicar o se quiere explicar también el origen físico, ¿no? del universo. Y la analogía que hacíamos y a la cual quería llegar, por fin llego, es que si esta teoría es real, o al menos es la teoría que nos propone la física como última teoría, ¿no? Pues todo el universo sería una gran sinfonía, ¿no? Una gran sinfonía de miles de millones incalculables, incontables de cuerdas que vibrando y tocando una música celestial, pues cada una produce un tipo concreto y particular de partícula que da lugar pues a todas las sustancias y a todas las cosas que vemos, ¿no? O sea, el universo sería el fondo, el alma, la esencia, el origen del universo sería como un canto, como una sinfonía, he puesto aquí, ¿no? Con esta imagen. Nos pareció una idea muy bella y acordándonos del Silmarillion, me permito leer, ya voy terminando, no os preocupéis, pues decíamos, bueno, esto es un poco lo que describe el Silmarillion, cómo aparece Arda, cómo aparece la realidad, cómo aparece el mundo físico. Pues el mundo físico aparece a través de los cantos, ¿no? Entonces las voces de los Ainur, como de arpas, laudes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como los coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de instrumentos, melodías alternadas, entretejidas en una armonía, ¿no? Y termina diciendo, volcándose en el vacío y ya no hubo vacío, ¿no? Me parece bellísima esta idea, ¿no? de Tolkien y muy en consonancia pues con esto que os he expuesto, ¿no? La realidad última de la física, la realidad última de la realidad es más bien un principio espiritual, ¿no? Un principio que trasciende todo lo que es la física, ¿no? Algo que como que da sentido, ¿no? Que da sentido al universo y al cosmos. Además, fijaros, no sé yo si aquí, pues claro, indudablemente Tolkien era católico, ¿no? Y pues imagino que pues todo en ese mundo interior que llevaba y el cual vuelca en la subcreación, pues a lo mejor está un poco también el mundo angélico, ¿no? Como empieza pues en el libro del Génesis, según la tradición cristiana, ¿no? Y judía. Por cierto, que este tema de la música lo recogen otras tradiciones y otras culturas, ¿eh? Es un tema muy curioso, es como si el ser humano guardase pues esa reminiscencia, esa idea o ese recuerdo, ¿no? del origen. Bueno, como os decía, creo que aquí también hay pues un reflejo, un eco
un eco de los ángeles, ¿no? De los ángeles, que a cada uno de ellos, pues Ilúvatar les hace ver una parte de su mente, ¿no? Como a los ángeles en la teología judía y cristiana, pues también la divinidad les encomienda una serie de misiones. Algunas se parecen a Gandalf, ¿no? Directamente, pues es más la relación y la guía de los hombres. Otros, por ejemplo, como los querubines, ¿no? Que sería el segundo escalón angélico, empezando por arriba, que son los que están más cerca de Dios, pues la teología siempre los ha puesto como los guardianes de la luz y de las estrellas, y cuya función principal sería el conocimiento divino y la sabiduría, ¿no? Que transmitirían a su vez hacia otros ángeles y hacia los hombres, ¿no? Aquí nos recuerda mucho esto a los elfos, ¿no? Y cómo los elfos, pues a veces a los hombres también les van transmitiendo pues estas realidades y estas verdades. Y otro coro de ángeles que se llaman las virtudes, ¿no? Que tienen un papel con el mundo físico, ¿no? Su papel es supervisar los elementos naturales, además de otorgar gracia y valor a los hombres, ¿no? A los humanos. Bueno, pues esta sería un poco la analogía, ¿no? De los ángeles, de la creación, del mundo físico como expresión y reflejo de un mundo espiritual mucho, mucho más rico, como lo más bajo de la física, más bajo en el sentido de lo último, la última realidad, lo más elemental, pues va coincidiendo, ¿no? con esas verdades también más elevadas y más cercanas del Dios creador, de Ilúvatar, y cómo los hombres, pues lo que hacen en el fondo es admirarse de esa belleza, ¿no? Como también en el Silmarillion pues aparece Melkor, ¿no? Como también aparece como reflejo, ¿no? En la Biblia la caída de Satanás y de los ángeles que le siguen, pero como pese a su empeño de tocar una música disonante, pues Ilúvatar dice que todo está dominado por él y que no hay nada que cante fuera de su designio, ¿no? Aquí también un reflejo de esta teología. Y quiero terminar, pues que eso, como se ha hablado de la belleza, ¿no? Esa belleza que debe ser simple, simétrica, que debe representar la unidad y la profundidad del ser, pues he recordado una frase de Dostoyevsky, ¿no? Que dice que la belleza salvará al mundo, desde luego salva al mundo de la Tierra Media. Cuando Samsagat Gamgee ya perdía toda esperanza allí en Cithri Ungol, ya está desesperado, pero en un momento de descanso y de desesperación mira hacia el cielo y entre un penacho de nubes aparece una estrella, ¿no? Y dice así, relata así el libro del Retorno del Rey. Allá, asomado entre las nubes, por encima de un peñasco sombrío, en lo alto de los montes, Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza, contemplada desde aquella tierra, desolada e inhóspita, le llegó al corazón y la esperanza renació en él. Bueno, pues con este deseo de que la esperanza nos mantenga siempre vivos y con este deseo de que en vosotros y en mí, ¿no? La contemplación de la creación, desde la literatura, desde la física y, por supuesto, de la Tierra Media, pues nos llene siempre de esperanza. Había un filósofo y teólogo y místico escocés que se llamaba Ricardo de San Víctor, que tiene una frase, la digo en latín, tampoco sé latín, pero alguna frasecilla pues me aprendo, ¿no? Decía, ibi amor, ibi oculos, ¿no? Ubi amor, ibi oculos. Donde están los ojos está el amor, donde está el amor están los ojos, ¿no? Donde está este amor a la ciencia, a la sabiduría, a la Tierra Media y a la física, pues que también esté allí en nuestro corazón y como hombres pues nos abra pues a ese diseño inteligente, a esa creación que tiene una finalidad, que tiene un sentido, que tiene un telos. El hombre es un ser teleológico, ¿no? Que busca esa significación en todo y que, pues eso, que la belleza de la Tierra Media sea con vosotros. Hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, adelante. No te oigo. ¿Sabías que Rodinger y Tolkien fueron vecinos en Oxford durante un tiempo? No lo sabía. Qué buen dato. Ni idea. Pues no sé si Pues se mira, llega, no sé si se conoce, a lo mejor en las cartas o en algún sitio se recomienda, no sé si alguien lo sabe, pero coincidieron. Además, vecinos de la misma calle, ¿eh? Pero bueno, os consta, que yo sepa, no hay ninguna opinión de Tolkien acerca de estos temas. No sé si se preocupó o no, más allá de. Tal vez en las juntas de vecinos, de la cual tengo una en breve, eso siempre es un tema conflictivo, y también se busca el portador del anillo, que es el que tiene que ir dentro de la comunidad al banco. ¿Ves? Esto de la aplicabilidad de Tolkien da para mucho. Muchísimo, muchísimo.
Pero entonces, lo que me queda un poco pillado, lo del gravitón, ¿se consigue con la teoría de cuerdas o no? Pues la teoría de cuerdas surge como necesidad para explicar el gravitón y se ha pronosticado su energía, su spin, pero todavía la tribu de los prácticos, de los que consiguen tirar el piano por el barranco, no lo han conseguido. No se ha puesto de manifiesto. Vale, dice Von Burr que no se mencionan las cartas, pero se confirma por investigación que eran vecinos. Ah, pues mira, es un dato que desconocía, así que fantástico. Que por cierto, hablando de la cuántica, que es un tema que he recordado ahora, os hablaba de que hasta que uno, el gato de Schrödinger, ¿no? Hasta que uno no mide el sistema, no colapsa y no tiene no se decanta por un estado u otro. Hay algunos que esto lo llevan muy lejos, que también me parece una idea muy bella y es, no sé si habéis oído alguna vez que algunos proponen que el universo, el origen del Big Bang, se produjo como una fluctuación cuántica, ¿no? Del vacío, que no de la nada, que no es lo mismo. El vacío en física es una cosa que está muy llena de cosas, de campos, para empezar, ¿no? Bueno, pues hasta que un observador externo no hace colapsar esa onda, como que no aparecería el universo. Entonces, algunos físicos hablan del principio de retrocausalidad, es decir, se necesita observadores para que el universo tenga sentido. Es decir, y esto enlaza con una cosa que en física, nació en la física, que es el principio antrópico fuerte, es el universo está diseñado así y necesita de observadores para poder ser tal como es, puesto que debe haber observadores que hagan que colapse la función de onda para que exista realmente. Bueno, es un poco complicado, pero es una idea que también me parece muy, muy interesante. Pero ahí entra lo de, ¿no? Lo de Ilúvatar y los Ainur, ¿no? Un Sí, poco. sí, Que son por los eso, que, y son además, los que llenan el vacío, exacto. como, Y como además ha dicho. se acaba esta colación porque Ilúvatar les dice que vosotros cantáis, dice, y yo escucharé. Y es cuando surge Arda, ¿no? Surge la Tierra Media. O sea, no solo del canto, no solo de la vibración, no solo de la función de onda, sino también de la escucha. O sea, ¿no? Desde luego, hasta desde un punto de vista como cuántico, pues este ser trascendente y primigenio de todas las cosas, pues se hace como un ser necesario, ¿no? Curioso, curioso. Muy interesante, la verdad. No sé si la gente tiene alguna pregunta o se han quedado como yo un poco ahí, como demasiados datos. Yo creo que esto es para pasar, como os había dicho antes, por el pony pisador o por el dragón verde y después de 3 pintas intentar digerirlo. ¿Eh? De lo que ha dado una conversación por WhatsApp, ¿verdad? A ver, aquí nos pone Kislecian. Lo veo. Dice, fantástica, una delicia, gracias. A mí, desde luego, me parece interesantísimo. ¿Cuándo repites otra charla? Bueno, pues cuando me invitéis. Yo la verdad es que, ya que hablamos, también hemos hablado a veces de películas, me pasa un poco como al burrito de Shrek, lo difícil es que me calle. Se puede considerar una base de todo lo que has explicado, tanto desde la física como desde la obra del profesor. Sí, eso nos pareció una idea bella desde el principio, ¿no? Que surgió un poco así, pues curioso, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llevar el tema de la aplicabilidad? Que nos iba a decir que cuando leíamos a Frodo dejando la comarca, pues estábamos hasta incluso metiéndonos en terrenos cuánticos y pantanosos, ¿no? Sí, Sí. sí. Mis alumnos me odian un poco por ello porque les puse un problema en que tenían que calcular una radiación y era la radiación que emitía el ojo de Sauron, desde Mordor. Les daba el color y me tenían que calcular. No sé si les hizo tanta gracia en ese contexto. Bueno. Pues nada, agradezco Oye, los pues mira, parabienes. tenemos para otra charla, ¿eh? Y los Pues nada, palantiles, cómo funcionan y cosas así un poco... sí. Tuve una propuesta hace tiempo que quedó en el tintero, que era, bueno, la luz cuando la porta Sam y Frodo, ¿no? De Elendil, pues también qué mecanismos físicos podrían explicarlo. Muy bien. Pues nada, espero no haber sido demasiado farragoso porque he intentado resumir, he intentado frenarme, pero tengo el defecto a veces de hablar rápido y de dar cosas por supuesto y a lo mejor a alguien he podido despistarle. Así que bueno, No, pero es verdad lo que dice la gente, ¿eh? Se ha hecho muy ameno. si se repite, procuraré ser más lento y más calmado. Bueno, eso con un barril, ¿no? Exacto. No lo creéis, pero tengo una copa de vino. Tengo mi jarra del pony pisador, pero no me he atrevido a sacarla porque era demasiado líquido y se llevan mal con los ordenadores. Digo, termino tirándolo. Bueno, ya puedes hacerlo. Muy bien. Pues nada, os agradezco a todos este detalle de haber querido escuchar, más allá del fútbol, aunque como muy bien pensábamos al principio, porque tuvimos un momento de crisis esta mañana, ¿verdad? Digamos, coincide esto con la selección española, pero dijimos,
creemos que no va a ser el mismo público. Esto es como lo de la cuántica y la relatividad. O sea, Separado. hay gente que seguro que tiene esta intersección de intereses, pero será raro, ¿no? Pues nada, Germán, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y nada, cuando queráis repetimos. No sé si hay alguna pregunta más, tú mandas. Si cortas, si seguimos. Nada, esperamos un minutillo menos y si no cortamos. Ya si hay alguna derivada que os interese. Nada, no. Yo creo que lo dejamos por aquí. Muy bien, pues nada, buenas noches a todos. Y eso, y que la belleza y las buenas vibraciones, como dicen ahora, os acompañen también, ¿no? Fíjate, al final viene de ahí. Y la gracia de Ilúvatar y la llama imperecedera, que no hemos hablado de ella, que también juega su papel. Un saludo a todos. Un saludo a todos.